Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Matemanía y el día de hoy vamos a continuar con el segundo video ya en el curso de aritmética para la Academia Carpe Diem. ¿Correcto? Vamos a continuar con el capítulo, en este caso, de relación de conjuntos. Ya estrictamente, ya si nos abocamos al material, a la clase en sí, en esta primera parte vamos a estudiar que un conjunto, obviamente, es una colección de elementos, más que todo de entes, de cosas, que tienen una relación entre sí, ¿correcto? Llamado, obviamente, a cada uno de estos objetos elementos. Muy bien, la notación recuerda que se escribe con cualquier letra mayúscula entre llaves separadas por punto y coma cada uno de los elementos. Por ejemplo, para la pregunta número 3, el ejercicio 3 del libro del aula 1, noto que el conjunto M tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Estos elementos pueden ser elementos expresados como 3 y 5 como simples números, o estos elementos también pueden estar representados entre llaves. Esto es un solo elemento, lo que significa que, a pesar de tener sus llavecitas, representa un elemento del conjunto M. Ante la pregunta, indica cuáles son verdaderas, cuál de las expresiones son verdaderas, yo veo símbolo de inclusión y símbolos de pertenencia. Y ahí quiero aclarar, porque la inclusión la vamos a utilizar a nivel de conjunto y de subconjunto. Para decir que un conjunto está incluido en otro, obviamente lo relaciono entre conjuntos. Pero para utilizar la relación de pertenencia, lo estamos viendo a nivel de elemento. Porque para pertenecer, tiene que ser un elemento. Un conjunto no pertenece. Un conjunto está incluido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a examinar entonces. Si hablamos de inclusión, tengo que hablar a nivel de conjunto. Entonces, examino. 3 y llave de 5. 3 y llave de 5 son elementos de M. Perfecto. Pero por tener, y aquí lo voy a resaltar, por tener una llave adicional, significa que he formado el conjunto de 3,5. Un conjunto de 3,5 cuyos elementos sí pertenecen a M, y al crear un nuevo conjunto puedo decir que este conjunto está incluido en M. Entonces esto es verdadero, porque con los elementos de M, 3 y 5 he formado un nuevo conjunto, lo cual puedo decir que está incluido, ¿correcto? Espero que me entiendas. Hablemos de pertenencia. 3 y 5. 3 y 5 aquí están. Son elementos, pero están entre llave. Al estar entre llave, ya no es un elemento de M. ¿O acaso tú ves uno exactamente igual aquí adentro? Yo no veo un 3 y 5 con llave. 3 y 5 son independientes, cada uno son elementos de M, pero en conjunto con llavecita no aparece como elemento. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto no pertenece. Y ahí está la palabra no pertenece. Por tanto, esto es verdadero. En la tercera, por ejemplo, tenemos 1 y 3 pertenece a M. Si yo hablo a nivel de pertenencia, tengo que demostrar que esto sea un elemento de M. Todo en conjunto, esta nube está exactamente igual acá arriba, y sí, acá está idéntico, perfecto, tiene razón. Entonces el 1,3 entre llave es un elemento de M, por lo tanto es verdadero, sí pertenece. El mismo elemento, al ponerle llaves, y aquí aclaro igual como lo hice en la primera, si yo le pongo una llave a un elemento que ya existe en el conjunto M, al ponerle una llave adicional lo he convertido en conjunto. Por tanto, si estamos hablando a nivel de conjunto, ya no puedo hablar de pertenencia, hablo de inclusión. Así que esto es falso. Y el vacío pertenece, para decir que el vacío pertenece, el vacío tendría que aparecer como elemento y no está como elemento. Recuerda, el vacío sí está incluido en los demás conjuntos, pero no, si no aparece como elemento, por tanto esto es falso, no es un elemento. La pregunta es, ¿cuáles son verdaderas? 1, 2 y 3, ¿no? La respuesta sería las verdaderas 1, 2 y 3. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos con la pregunta número 8 del libro del aula 1. Ejercicio número 8, dado los conjuntos unitarios, tengo tres conjuntos, PQS, me piden el valor de X más Y más Z. Según lo que yo puedo estar observando, si es un conjunto unitario,
y aquí lo vamos a aclarar, se le llama conjunto unitario ¿a qué, profesor? Conjunto unitario es aquel conjunto que tiene, obviamente, un solo elemento. Entonces, es un conjunto unitario y tiene un solo elemento, significa que esto debe ser lo mismo. O sea, debe ser el mismo elemento. Significa que estos dos deben ser el mismo elemento. Y estos dos también. Entonces yo lo puedo aclarar así, ¿no? Oye, X más Y, tú eres 8. Y más Z, tú eres 10. Y X más Z, tú eres 12. Por ser un conjunto unitario. Entonces, de lo que veo, lo que observo, yo puedo decir que X más Y es igual a 8. Ahora, ¿cuánto saldrá X? ¿Cuánto saldrá Y? No tengo ni la menor idea. Tengo otra ecuación que es Y más Z es igual a 10. Poco. A pesar de tener un elemento en común, yo no sé qué podría tener como valor. Y sé que X más Z es igual a 12. De tal manera que si tengo los tres elementos para trabajar, claro, si yo sumara las tres ecuaciones de manera vertical, tendría, por ejemplo, X más X tendría 2X. Y más Y tendría 2 veces Y. Z más Z, 2 veces Z. Y sumaría 8 más 10, 18 más 12. Estamos hablando de 30. Oh, por Dios, oh, por Dios. 2, 2, 2. Puedo factorizar o simplemente sacar mitad, todito. Y me quedaría mitad de 2, X, mitad de 2, Y, mitad de 2, Z. Y la mitad de 30 sacando mitad todo sería solamente 15. Y de esta manera ya tengo el problema porque justamente me pedían ayer el valor de X más Y más Z. ¿Perfecto? ¿Me estás entendiendo? Perfecto. ¿Sí? Si se nota de repente que estoy como que cojeando, he tenido un alejamiento de 3 meses de hacer videos debido a que tuve un accidente haciendo deporte y me rompí el tendón de Aquiles. Entonces, a mis suscriptores, a todos los que estén observando los videos, me ha tomado bastante tiempo el poder ponerme de pie. Y es más, estoy ya como que dejando un poquito las muletas en todo este tiempo que he venido recuperándome de la rotura del tendón, ¿no? Pero bueno, poco a poco estoy recuperándome. Ha sido una larga espera para volver a ponerme de pie, casi más de un mes. Pero bueno, estamos aquí para servirte y bueno, seguir ayudándote en tu quehacer académico. Bueno, vamos al ejercicio número 7. Tenemos aquí el libro de aula 1, dado los conjuntos iguales. Si los conjuntos sean iguales, obviamente, vamos a colocar aquí la premisa, si son conjuntos iguales, eso significa que si son conjuntos iguales, los conjuntos iguales tienen los mismos elementos. Si son conjuntos iguales, tienen los mismos elementos. ¿Y cómo atacamos una pregunta de este tipo? Bueno, podemos evaluar a partir de acá arriba, por ejemplo. Yo podría decir lo siguiente, fíjate. Hay dos elementos, acá hay dos elementos, dos elementos, dos elementos. Y deben ser los mismos elementos. A más 2 es el mayor aquí. Y aquí lo voy a poner. A más 2 es el mayor. Y debe tener los mismos elementos que allá. Entonces, ¿quién es mayor? 7 menos A u 8 menos A. Piensa. ¿Quién será más grande? 7 menos A u 8 menos A. 8 menos A es 7 menos A más 1. Este le gana a esta de aquí. Por lo tanto, esta es la mayor. Entonces, como yo ya ubiqué al mayor aquí y al mayor allá, y son conjuntos iguales, significa entonces que A más 2 debe ser igual a 8 menos A. Los mayores deben ser iguales y los menores también. Y tiene que salirte la misma cantidad. El menos A pasa a sumar como 2A. El 2 pasa a restar a 8 quedándole 6. ¡Oh, por Dios! Y A valdría entonces mitad, 3. Ya tengo el valor de A. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Cómo trabajamos abajo? Deben ser elementos iguales también. ¿Cómo saber quién es mayor? Si observo los dos elementos, B más 1, B más 2, L es más grande. L es el mayor. L es el mayor. Profesor, no entiendo. ¿Cómo sabes que es el mayor? Acá hay un B más 1. Si yo digo que B más 1 es más grande, acá hay un B más 2.
mayor que él, ¿verdad? Por tanto, este no es el mayor. Entonces B más 2 debe ser mayor aquí. Entonces, si él es el mayor, en otras palabras, si él no puede ser él, lo que queda es que este elemento B más 1 tiene que ser exactamente 4. Porque yo no lo voy a poder igualar a B más 2, pues se supone, saldría absurdo. Sí, profe, lo entiendo. Entonces, B más 1, como no lo puedo igualar a B más 2, lo igualaría a 4. Pasando a restar el 1, B valdría 3. Falta 1 y terminamos todo. Para terminar, C más 1. C más 1. Entonces, como él es 4, correcto, C más 1 sería igual a B más 2, ¿cierto o no? Si él es 4, repito, entonces estos son iguales. Entonces es igual a B más 2. Pero como yo ya te conozco, B, tú eres 3, sería que C más 1 es igual a 3 más 2, 5. De tal manera que el valor de C me sale 4. La pregunta al fin era A más B más C. El hecho que sumaríamos 2, vamos a ir marcando el 3 y el 4. Hablamos de 3 más 3, 6 más 4, hablamos de un total de 10. Y con eso tendríamos ya la respuesta a la número 7. Muy bien, ahora en la pregunta número 15, ejercicio 15 del libro Aula 2, me dan 3 conjuntos y la pregunta es cuántos elementos tiene la unión de B con A menos la intersección de A con C. Para ello, estos 3 conjuntos están determinados, y así se llama, determinación de un conjunto, están determinados por comprensión. Cuando uno explica las propiedades o características de los elementos que yo voy a tener, se les llama determinación por comprensión. Estos conjuntos están escritos entonces por comprensión. Mi deber es convertir los 3 conjuntos por extensión, es decir, enumerar elemento tras elemento para luego resolver la pregunta. Entonces voy a empezar aquí con el conjunto A. El conjunto A está formado por los elementos que son números naturales, mayor que 2 y menor que 6. Es importante que me esté diciendo qué tipo de conjunto de número es. Porque si la pregunta fuera ¿cuántos números hay entre 2 y 6? La respuesta sería infinito, ya que entre 2 y 6 existen infinitos números reales. Reales, en general. Cuando digo natural, ya es diferente, porque los números naturales, empezando del 0, 1, 2, 3, 4, de forma consecutiva, al más infinito. Muy bien, elementos del conjunto A entonces. Sería 3, porque debe ser mayor que 2, debe ser 3. Debe ser 4, debe ser 5. Y terminamos con 5 porque debe ser menor que 6. Ya tengo el conjunto A. Ahora escribamos, claro, acá ya puedo escribirlo aquí, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a poner el B aquí. El conjunto B está formado por ¿qué elementos? Elementos naturales, que estén mayor que 1 pero menor que 4, pero importante. Los elementos no son X, no son ni 2 ni 3. Deben ser estos números, de la forma x cuadrado más 1. Esto quiere decir que para que x sea natural, por ejemplo, el primer número natural que puede ser x sería, por ejemplo, el 2. Este 2 lo reemplazaría aquí. 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Y ese resultado se convertiría en el primer elemento, por ejemplo, de B. Otro elemento que podría ser x sería 3, que es menor que 4. Y lo reemplazaría aquí. 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Segundo elemento del conjunto B. A continuación ahora pasamos al conjunto C. Por comprensión, mayor que 4 menor que 6 sería el único número 5. El único número natural, que es mayor que 4 y menor que 6 es 5. Pero la respuesta no sería 5, sería x menos 2. O sea, 5 menos 2, estaríamos hablando de 3. El conjunto C está formado por solamente 3. Perfecto. Ya tengo mis 3 conjuntos, A, B y C. Lo que yo necesito es determinar cuánto es, por ejemplo, B unión A y luego restarlo con A intersección. Estas son operaciones con conjuntos. La U hacia arriba representa unión. Unimos B con A. Los elementos de A lo unimos con B. 5 veo que tienen en común. Así que el 10 es el que se agregaría. B
unión con A sería entonces una llave y colocaría 3, A4, A5 y el elemento 10. Perfecto. Ahora hay que restar la intersección de A con C. Si intersectamos A con C, intersección son los elementos comunes. Común aquí, A con C, el único común es 3. Por lo tanto, la intersección sería solo 3. Perfecto. Muy bien. Hasta el momento se está entendiendo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la diferencia de un conjunto con otro es simplemente los elementos que están aquí, pero que no se encuentran aquí. Como yo veo que el elemento 3 se repite, entonces, como es una diferencia, deben ser elementos que se encuentran en este conjunto, pero que no se encuentren en el otro conjunto. Por lo tanto, la respuesta a todo este ejercicio sería simplemente un conjunto formado por 4, formado por 5 y formado por 10, ya que el 3 no interviene porque estamos restándole con el otro conjunto. Señores, esto sería la respuesta a la pregunta número 15. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, la respuesta correcta entonces no sería esta. Hay que tener mucho cuidado. Hay que leer la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos elementos tiene? Entonces yo veo que hay 3 elementos. Ya, y a eso habrá que subrayarlo, ¿no? 3 elementos. Importante leer, ¿se dan cuenta? La pregunta. La pregunta era ¿cuántos elementos? 3 elementos tiene mi operación. Muy bien. En la siguiente pregunta me dicen determinar por extensión el siguiente conjunto. Noto que está por comprensión. A diferencia de este problema, aquí me dicen x natural, x natural, x natural. Y aquí no me está diciendo que x natural, me está diciendo que la raíz de la expresión sea un número natural. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que lo que yo voy a hacer es, primero, no probar valores de x, porque yo puedo tener algún decimal que haga que esto sea natural, así que tengan mucho cuidado. Entonces, yo voy a partir de lo siguiente. Como sé que x va de 1 a 3, voy dándole la forma. Por ejemplo, 5x, multiplico por 5, multiplico por 5, multiplico por 5. Le voy dando la forma a la expresión que tengo. Menos 1 sería 4, 5x menos 1, y acá sería 14. Le extraigo raíz cuadrada. 2, raíz cuadrada de 5x menos 1, y la raíz cuadrada aproximada, bueno, 3, y algo. No necesito ahondar en eso. Ya que 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 me paso, debe ser 3, y algo más. Bien, entonces esta expresión tiene que ser natural. Esto tiene que ser natural. Entonces tengo dos opciones, que sea 2, porque es mayor o igual que 2, o 3. Nótese aquí que voy a trabajar, por ejemplo, que la raíz de 5x menos 1 lo igualo, por ejemplo, a 2, que es una posibilidad. Elevando al cuadrado, 5x menos 1 es igual a 4. Pasándolo a sumar, sale 5, x vale 1. Algunos dirán, profesor, pero da lo mismo. No siempre, tengan mucho cuidado, que es posible que x me dé un valor que esté comprendido entre 1 y 3 y no sea entero o no sea natural. Hay que tener cuidado. El otro, por ejemplo, raíz cuadrada de 5x menos 1, igualándolo a la otra cantidad que es 3, elevando al cuadrado, sería 9. Pasándolo a sumar daría 10 y sacándole quinta me daría 2. Justo los dos valores que coinciden ahí. ¿Estamos de acuerdo? Significa que el conjunto A está formado por dos elementos. Primero reemplazando por 1. ¿Me ayudas? Porque esto sale rápido. 1 al cuadrado es 1. Y 1 más 2 sería 3. 3 por 1, 3. Si está negativo, sería 0. Estarías restando 3 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Dale valor de 2. 2 al cuadrado, 4. 4. 4 más 2 sería 6. Y 3 por 2 daría 6 con negativo y también daría 0. Oh, por Dios. Tengo un conjunto formado por un solo elemento. Determina por extensión el conjunto y ahí está. Determinado por extensión. Muy bien. En la última pregunta de este capítulo hablaremos de conjuntos potencia. Por ejemplo, cuando a ti te digan, ¿no?, cuál es el número de subconjuntos, de un conjunto, esto se obtiene de la siguiente manera. El número de subconjuntos es 2 elevado a la cantidad de elementos que tenga este conjunto.
N representa cantidad de elementos, también conocido como cardinal de un conjunto. Entonces, 2 a la cantidad de elementos del conjunto que estoy observando me da el número de subconjuntos. Y si yo quiero analizar el número de subconjuntos, el número de subconjuntos propios de un conjunto, entonces esto se aplica con lo siguiente: 2 al número de elementos del conjunto que estoy observando, pero quitándole la unidad. La unidad significa que estoy restando el conjunto en total en sí. No el vacío como muchos piensan, sino le quito el conjunto en sí. Hablar de subconjuntos es hablar de la totalidad de subconjuntos o la cantidad de conjuntos que yo puedo formar con los elementos. Por ejemplo, acá tengo un conjunto de 3, 4, 5 y 10. Si quisiera formar subconjuntos, primero empezaría el vacío, luego el 4, luego el 5, luego el 10. Formar un conjunto con cada uno. Luego formaría conjuntos con 4 y 5, luego 5 y 10, luego 4 y 10. Y luego todo junto. 2 al cubo, porque son 3 elementos, me daría 8. Y ahí están los 8 que acabo de formar. Todas las combinaciones, incluido el vacío. Entonces, eso es un número de subconjuntos, también llamado conjunto potencia. Entonces, si el conjunto A tiene 2 elementos, dato, para la pregunta tengo un dato. Mi dato es que el número de elementos de A es igual a 2. Tengo 2 elementos, cardinal del conjunto A. ¿Cuántos subconjuntos propios tendrá la potencia de A? Primero, hallemos el número de elementos, porque a mí me están preguntando esto. Vamos a escribir exactamente lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? El número de subconjuntos propios que tiene el conjunto potencia. Este conjunto es... Hay que hallar ese conjunto, el conjunto potencia. Para empezar, lo que yo quiero sería así: el número de elementos del subconjunto del conjunto potencia. Recuerde que el conjunto potencia es este también, número de subconjuntos, para no confundir. ¿Cuántos subconjuntos? Ahí está, número de elementos. En este caso sería así. Lo que yo quiero sería 2. Ya no sería elevado al número de elementos del conjunto A. Me han puesto P de A. Sería el número de elementos de P de A. Esto quiero que entiendan. A ver, para que todos comprendan. A ver. Si a mí me pidieran cuántos elementos tiene P de A o subconjuntos de A, entonces, no, subconjuntos de A, digo, si me pidieran subconjuntos de A, simplemente yo aplicaría la fórmula, ¿correcto? A ver, si yo quisiera el número de subconjuntos del conjunto A, ¿cómo se escribe eso? Eso se escribe como 2 a la cantidad de elementos de A. Ahí está. El número de su conjunto, o simplemente conjunto potencia, para aclarar la idea. Esto significa, número de su conjunto de A es el número de elementos del conjunto potencia. Ahí está. Para que todos me entiendan. Número de su conjunto de A es igual a decir número de elementos del conjunto potencia. Es un sinónimo. Y esto sale con 2 elevado a la cantidad de elementos de A. Entonces, ¿cuántos elementos me estaría dando? Porque, obviamente, el número de elementos de A es 2. Sería 2 a la 2, me estaría saliendo 4. Para que todos entiendan, voy a borrar aquí para que sea más pequeñito. Esto es 2 al número de elementos de A, lo que significó que hiciste 2 a la 2, porque es dato el problema. Muy bien, entonces el conjunto potencia tiene 4 elementos. El conjunto potencia tiene 4 elementos. Ahora, yo quiero cuántos subconjuntos propios tendrá el conjunto potencia de A. Yo quiero 2 a la n de P de A, quitándole 1, porque estamos hablando de subconjuntos propios. Quitándole 1. Entonces, y vamos a ir, por lo tanto, yo quiero 2 al número de elementos del conjunto potencia de A. Me ha salido 4. Y le resto 1. Entonces la cuarta, 16 menos 1, sería 16. Y con eso habríamos terminado el problema. Bueno, espero que lo hayas entendido. Si algo por ahí no se entiende, revisa una y otra vez el video hasta que tú puedas perfeccionar tu método.
Si necesitas más respaldo, más información, en mi canal vas a poder encontrar videos de este capítulo, así como también ejercicios resueltos. Simplemente búscalos y te van a ayudar. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Matemáticas. Chau, chau.